La maquila del turno nocturno Reynosa. Antes de contarles lo que me pasó en esa maquila de Reynosa, quiero dejar algo muy claro. Yo siempre he sido una persona que no cree en cosas raras. Pero después de lo que viví durante esos 3 meses, trabajando en el turno de noche, ya no puedo dormir tranquila. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver lo que vi. Y sé que lo que me pasó fue real. Mi nombre es María Elena Soto Ramírez y nací aquí en Reynosa, Tamaulipas. Tengo 34 años y toda mi vida la he pasado en esta ciudad fronteriza. Me casé hace 10 años con mi esposo Ricardo y tenemos 2 hijos, un niño de 8 y una niña de 6. Siempre he trabajado para ayudar con los gastos de la casa porque con un solo sueldo no alcanza. He trabajado en tiendas, en restaurantes, en oficinas. Nunca me ha dado miedo trabajar duro ni hacer turnos largos. Todo empezó en enero de este año. Mi comadre Lupita me llamó para decirme que en la maquila donde ella trabajaba, estaban contratando gente para el turno nocturno. Era una maquila grande que hace partes para carros, de esas que hay muchas aquí en Reynosa. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de domingo a jueves. El pago era bueno, mejor de lo que yo ganaba en la tienda donde trabajaba en ese momento. Además daban bono de puntualidad y seguro médico. Le dije a mi esposo y él al principio no quería. Decía que era peligroso que yo anduviera en la calle tan tarde. Pero cuando le mostré cuánto iba a ganar, aceptó. Necesitábamos el dinero. Los niños iban a entrar a la escuela y había que comprar uniformes, útiles, zapatos. Así que acepté el trabajo. Mi primer día fue un domingo. Llegué como a las 9:30 de la noche porque quería conocer bien el lugar antes de empezar. La maquila era un edificio enorme, de esos que ocupan toda una cuadra. Tenía un estacionamiento grande enfrente con rejas altas y seguridad en la entrada. Adentro había como 300 personas trabajando en diferentes turnos. El área de producción era gigantesca, con máquinas por todos lados, cintas transportadoras y filas de estaciones de trabajo. Me asignaron al área de ensamble en la línea 3. Mi trabajo era poner unas piezas pequeñas en unos soportes que venían en la banda. Era trabajo repetitivo, pero no difícil. En mi línea éramos como 20 personas, la mayoría mujeres. Algunas ya tenían años trabajando ahí, otras apenas llevaban semanas como yo. La supervisora del turno se llamaba Norma. Era una señora ya grande, como de 50 años, seria pero no mala. Nos explicó todo con paciencia y nos dijo que si teníamos dudas le preguntáramos sin pena. También nos presentó al supervisor general del turno nocturno, el señor Héctor, un hombre alto y callado que casi no hablaba con nadie. Las primeras 2 semanas todo fue normal. Llegaba a las 10, fichaba mi entrada, me ponía mi uniforme y mis guantes y me iba a mi estación. Trabajábamos hasta las 2 de la mañana cuando teníamos media hora para cenar. Luego regresábamos y trabajábamos hasta las 6. Era cansado, pero no me molestaba. Mis compañeras eran amables y el ambiente era tranquilo, pero en la tercera semana empecé a notar cosas raras. La maquila tenía 3 edificios conectados por pasillos largos. El edificio principal era donde estaban las líneas de producción. El edificio del lado izquierdo era donde estaban las oficinas y los baños. Y el edificio del fondo era donde guardaban materiales y herramientas. Ese edificio del fondo casi nadie lo usaba de noche porque todo lo que necesitábamos ya estaba en el área de producción. Una noche, como a la 1 de la mañana, tuve que ir al baño. Caminé por el pasillo que conectaba el edificio principal con el edificio de las oficinas. El pasillo estaba iluminado, pero había partes donde las luces parpadeaban como si estuvieran fallando. Mientras caminaba, escuché pasos detrás de mí. Me volteé pensando que era alguna compañera, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Seguí caminando y los pasos continuaron. Esta vez sonaban más cerca. Me volteé otra vez y seguía sin haber nadie. El corazón empezó a latirme más rápido. Apresuré el paso hasta llegar al baño. Cuando entré y cerré la puerta, los pasos se detuvieron. Estuve en el baño apenas unos minutos. Cuando salí, el pasillo seguía vacío, pero ahora había algo diferente.
Las luces que antes parpadeaban ahora estaban completamente apagadas en una sección del pasillo. Esa parte quedaba en completa oscuridad. Tuve que caminar por ahí para regresar al área de producción y les juro que fue de las cosas más difíciles que he hecho. Sentía que algo me observaba desde esa oscuridad. Cuando llegué a mi estación estaba temblando. Una de mis compañeras, Rosalba, me preguntó si estaba bien. Le conté lo de los pasos y ella se puso seria. Me dijo en voz baja que yo no era la primera persona que escuchaba cosas en los pasillos, que varias trabajadoras del turno nocturno habían reportado cosas similares, pasos, voces, sombras, pero que la supervisora Norma siempre decía que eran imaginaciones o que era el cansancio. Esa noche no volví al baño. Esperé hasta que terminó el turno aunque tenía muchas ganas. Cuando salí de la maquila a las 6 de la mañana, el sol apenas estaba saliendo y nunca me había sentido tan aliviada de ver la luz del día. Los siguientes días traté de no pensar en lo que había pasado. Me decía a mí misma que Rosalba tenía razón en lo que dijo después, que probablemente había sido otra trabajadora caminando y que yo no la vi porque volteé en el momento equivocado. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Esos pasos sonaban justo detrás de mí, y cuando me volteé no había absolutamente nadie cerca. La cuarta semana las cosas empeoraron. Una noche, como a las 11, las máquinas de nuestra línea empezaron a fallar. Primero fue la número 5 que se detuvo de repente, luego la número 7, después la número 3. El señor Héctor llamó a los técnicos de mantenimiento y vinieron a revisarlas. No encontraron ningún problema. Las máquinas funcionaban perfectamente cuando las probaban, pero cuando las volvían a encender para producción, se detenían otra vez. Esto pasó durante casi 2 horas. La producción se atrasó bastante y todos estábamos nerviosos porque cuando hay retrasos, a veces nos descuentan del bono. Finalmente las máquinas empezaron a funcionar normalmente, sin que nadie hiciera nada especial. Los técnicos se fueron confundidos. Pero lo raro fue que esa misma noche, cuando salimos a la hora de la cena, varias compañeras empezaron a platicar sobre lo que había pasado. Una de ellas, Estela, dijo que lo mismo había pasado hacía como un mes. Las máquinas fallando sin razón y luego funcionando solas. Otra compañera, Verónica, contó que una vez vio que todas las luces del área de producción se apagaron al mismo tiempo y luego se prendieron solas unos segundos después. Rosalba, la que me había hablado antes, dijo algo que me dejó helada. Dijo que hacía 2 años, antes de que yo entrara a trabajar ahí, una trabajadora del turno nocturno había desaparecido. Entró a trabajar una noche y nunca salió. La buscaron por toda la maquila, revisaron las cámaras de seguridad, llamaron a la policía. Nunca la encontraron. Las cámaras mostraban que había entrado al edificio del fondo, el de los materiales, y nunca salió. Pero cuando buscaron ahí no encontraron nada. Después de esa desaparición, dijo Rosalba, fue cuando empezaron a pasar más cosas raras en el turno nocturno. Trabajadores que escuchaban voces llamando sus nombres, sombras que se movían en las esquinas, máquinas que se encendían o apagaban solas. Pero la empresa nunca dijo nada oficial. Solo cambiaron algunos supervisores y contrataron más seguridad. Esa noche no pude concentrarme en mi trabajo. Seguía pensando en esa trabajadora desaparecida. Me preguntaba cómo era posible que entrara a un edificio y nunca saliera. Me preguntaba qué le había pasado. Y sobre todo me preguntaba si lo que estábamos viviendo tenía algo que ver con ella. Como a las 4 de la mañana, cuando ya casi terminaba el turno, pasó algo que nunca voy a olvidar. Estaba en mi estación trabajando cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Pensé que era la supervisora Norma o alguna compañera. Me volteé y no había nadie. Miré a los lados. Mis compañeras más cercanas estaban a varios metros de distancia, concentradas en su trabajo. Nadie había estado lo suficientemente cerca para tocarme, pero lo que más me asustó fue lo que sentí. No fue un toque normal, fue una mano fría, helada, que se sintió a través del uniforme. Una mano que apretó mi hombro con fuerza, como tratando de llamar mi atención. Me quedé paralizada durante unos segundos.
con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Rosalba debió notar algo en mi cara porque se acercó preocupada. Le conté lo que había pasado y ella solo asintió como si ya supiera. Me dijo que a ella le había pasado algo similar hacía unos meses. Que estaba trabajando y sintió que alguien le jalaba el cabello, pero no había nadie cerca. Esa madrugada, cuando terminó el turno, varias de nosotras nos quedamos platicando en el estacionamiento antes de irnos. Todas tenían historias que contar, cosas que habían visto o escuchado durante el turno nocturno. Una había visto una sombra de mujer caminando por el pasillo del edificio del fondo. Otra había escuchado llantos que venían de los baños cuando no había nadie más ahí. Otra más contó que una vez vio que todas las herramientas de una estación de trabajo se cayeron al piso al mismo tiempo, como si alguien las hubiera tirado a propósito. Me di cuenta de que todas teníamos miedo, pero ninguna quería renunciar, porque necesitábamos el trabajo. En esta ciudad no es fácil conseguir empleo, y menos uno que pague bien. Así que todas seguíamos yendo, noche tras noche, tratando de ignorar lo que pasaba, tratando de convencernos de que todo tenía una explicación lógica. Pero yo sabía que no era así. Sabía que algo estaba mal en esa maquila, algo que no podía explicarse con lógica ni con razón. La quinta semana decidí que iba a investigar por mi cuenta. Le pregunté a una de las trabajadoras más viejas, doña Carmen, si ella sabía algo más sobre la trabajadora desaparecida. Doña Carmen tenía como 20 años trabajando en esa maquila, en diferentes turnos. Si alguien sabía algo, era ella. Doña Carmen se puso nerviosa cuando le pregunté. Me dijo que era mejor no hablar de esas cosas, que lo que pasó hace 2 años fue algo muy feo y que era mejor dejarlo olvidado. Pero yo insistí. Le dije que necesitaba saber porque me estaban pasando cosas raras y tenía miedo. Finalmente accedió a contarme, pero me hizo prometer que no iba a decir que ella me había contado. Me llevó a una esquina apartada del comedor durante la hora de la cena y me contó todo en voz baja. La trabajadora que desapareció se llamaba Gabriela. Tenía 25 años y apenas llevaba 3 meses trabajando en el turno nocturno. Era una muchacha alegre, platicadora, que se llevaba bien con todos. Una noche, hace 2 años, Gabriela le dijo a sus compañeras que había estado escuchando una voz que la llamaba. Decía que era una voz de mujer que venía del edificio del fondo, del área de materiales. La voz la llamaba por su nombre, una y otra vez. Sus compañeras pensaron que estaba bromeando o que estaba cansada, pero Gabriela insistía en que era real. Decía que la voz era cada vez más fuerte, más insistente, que sentía una necesidad casi incontrolable de ir hacia allá, de buscar de dónde venía esa voz. La última noche que la vieron, Gabriela estaba muy nerviosa. Le dijo a doña Carmen que la voz la había llamado durante todo el turno, que ya no aguantaba más, que tenía que ir a ver qué era. Doña Carmen le dijo que no fuera, que era peligroso, que esperara a que amaneciera. Pero Gabriela no hizo caso. Como a las 3 de la mañana, Gabriela le dijo a la supervisora que iba al baño. Pero en lugar de ir al baño, las cámaras la grabaron caminando hacia el edificio del fondo. Entró por la puerta que conectaba con el área de producción y nunca salió. Cuando se dieron cuenta de que había pasado mucho tiempo y Gabriela no regresaba, fueron a buscarla. Revisaron los baños, el comedor, el estacionamiento. Nada. Entonces revisaron las cámaras y vieron que había entrado al edificio del fondo. La supervisora y varios trabajadores fueron a buscarla ahí. El edificio del fondo tiene 3 pisos. El primero es donde guardan materiales. El segundo es donde están las herramientas y equipo de mantenimiento. El tercero estaba vacío, sin uso, solo con cajas viejas y cosas que ya no servían. Buscaron en los 3 pisos, gritaron su nombre. Nada. Gabriela había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. La policía llegó esa misma madrugada. Trajeron perros entrenados para buscar personas. Revisaron cada rincón del edificio del fondo. Movieron cajas, abrieron contenedores, revisaron hasta los espacios más pequeños. No encontraron ningún rastro de Gabriela. Ni su ropa, ni sus zapatos, ni su gafete de identificación. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Lo más extraño, me contó doña Carmen,
fue que los perros se comportaron de forma muy rara. Cuando llegaron al tercer piso, los dos perros empezaron a ladrar y a retroceder. No querían subir las escaleras. Los policías tuvieron que jalarlos con fuerza para que subieran. Una vez arriba, los perros temblaban y gemían. Uno de ellos se orinó del miedo. Los policías nunca habían visto algo así. Revisaron las cámaras de seguridad una y otra vez. Gabriela entraba al edificio del fondo a las 3 y 7 de la madrugada. Las cámaras mostraban los pasillos, las entradas, las salidas. En ningún momento se veía que Gabriela saliera. Simplemente desapareció dentro del edificio. La familia de Gabriela contrató investigadores privados. Ofrecieron recompensa. Pusieron carteles por toda la ciudad. Nada sirvió. Nunca encontraron ninguna pista. Después de 6 meses, la policía cerró el caso como persona desaparecida sin resolver. Doña Carmen me dijo que después de eso, la maquila contrató a un grupo de personas para limpiar energías. Vinieron con hierbas, con agua bendita, rezando y haciendo ceremonias. Dijeron que el edificio del fondo tenía algo malo, algo oscuro que atrapaba a las personas. Recomendaron que cerraran ese edificio, pero la empresa no quiso porque ahí guardaban materiales que costaban mucho dinero. En lugar de cerrar el edificio, pusieron más luces, más cámaras, y prohibieron que los trabajadores del turno nocturno entraran ahí solos. Si alguien necesitaba algo del edificio del fondo, tenía que ir acompañado de un supervisor y avisar a seguridad. Cuando doña Carmen terminó de contarme todo esto, me sentí mareada. Le pregunté si ella creía que Gabriela seguía ahí, en el edificio. Doña Carmen se quedó callada un momento largo, y luego asintió despacio. Me dijo que ella creía que Gabriela nunca se fue, que algo en ese edificio la atrapó y que tal vez seguía ahí, tratando de salir, llamando a otras personas para que la ayudaran o para que la acompañaran. Esa noche no pude trabajar bien. Mis manos temblaban cada vez que pensaba en Gabriela caminando sola hacia el edificio del fondo, siguiendo esa voz que la llamaba. Me preguntaba si ella sintió lo mismo que yo estaba sintiendo, si también escuchó pasos detrás de ella, si también sintió manos frías tocándola, si también tuvo miedo pero siguió adelante de todas formas. Como a las 2 de la mañana durante la hora de la cena fui al baño. Esta vez me aseguré de ir cuando había más gente en los pasillos. No quería estar sola. Pero cuando estaba lavándome las manos, escuché algo que me heló la sangre. Venía de uno de los sanitarios. Era un llanto suave, apagado, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Me acerqué despacio a los sanitarios. Todos estaban vacíos con las puertas abiertas, excepto el último. La puerta del último estaba cerrada. El llanto venía de ahí. Toqué la puerta con los nudillos y pregunté si estaba bien. El llanto se detuvo de inmediato. Hubo un silencio absoluto. Esperé unos segundos y volví a tocar. Esta vez no hubo respuesta. Me agaché para ver por debajo de la puerta si había alguien ahí. No vi pies ni piernas. El sanitario parecía vacío, pero yo había escuchado claramente el llanto. No podía estar imaginándolo. Empujé la puerta y estaba trabada desde adentro. Eso significaba que había alguien ahí, o había habido alguien. Salí corriendo del baño y fui a buscar a doña Carmen. Le conté lo que había pasado, y ella fue conmigo de regreso al baño. Cuando llegamos, la puerta del último sanitario estaba abierta, completamente vacía. No había nadie. Doña Carmen revisó todos los sanitarios, miró debajo de las puertas, abrió cada una. No había nadie más en el baño aparte de nosotras. Me preguntó si estaba segura de lo que había escuchado. Le dije que sí, que estaba completamente segura. Ella suspiró y me dijo que teníamos que tener mucho cuidado, que las cosas se estaban poniendo peor. Esa noche, varias trabajadoras reportaron cosas extrañas. Una dijo que su máquina se encendió sola cuando ella ni siquiera estaba cerca. Otra contó que vio una sombra pasar corriendo por el pasillo cuando no había nadie ahí. Una más dijo que sintió que alguien le jalaba el uniforme por detrás, pero cuando volteó, no había nadie. La supervisora Norma estaba preocupada.
Llamó al señor Héctor y tuvieron una conversación larga en su oficina. Después el señor Héctor reunió a todos los trabajadores del turno y nos dijo que si alguien veía o escuchaba algo extraño, tenía que reportarlo de inmediato. Dijo que iban a aumentar la seguridad y que iban a poner más luces en los pasillos, pero todos sabíamos que más luces y más seguridad no iban a solucionar nada. Lo que fuera que estaba pasando en esa maquila no era algo que se pudiera resolver con medidas normales. La sexta semana fue la peor. El martes de esa semana, como a la medianoche, las luces del área de producción empezaron a parpadear. Todas al mismo tiempo. Se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían, creando un efecto aterrador. Las máquinas seguían funcionando, pero con las luces parpadeando era difícil trabajar. Algunas compañeras empezaron a gritar pidiendo que detuvieran las máquinas. El señor Héctor llamó a mantenimiento eléctrico. Vinieron y revisaron todo el sistema. No encontraron ningún problema. Las luces funcionaban perfectamente, pero apenas se fueron los técnicos, las luces empezaron a parpadear otra vez. Esto duró casi una hora. Finalmente se detuvieron solas y quedaron funcionando normal, pero lo que pasó después fue todavía peor. Como a las 2 de la mañana, justo cuando íbamos a salir a cenar, escuchamos un grito que venía del edificio del fondo. Un grito de mujer, desgarrador, lleno de terror. Todas nos quedamos congeladas. El grito duró varios segundos y luego se cortó de repente, como si alguien le hubiera tapado la boca a la persona. El señor Héctor y 2 guardias de seguridad corrieron hacia el edificio del fondo. Nosotras nos quedamos en el área de producción, agarradas unas de otras, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Pasaron como 10 minutos que se sintieron como horas. Finalmente regresaron. El señor Héctor estaba pálido. Dijo que habían revisado todo el edificio y no había nadie, que las puertas estaban cerradas con llave desde afuera, que era imposible que alguien hubiera entrado, pero todas habíamos escuchado ese grito. No fue nuestra imaginación, fue real. Tan real que varias compañeras empezaron a llorar del miedo. Algunas dijeron que querían irse a su casa, que ya no aguantaban más. La supervisora Norma tuvo que calmarlas y convencerlas de que se quedaran. Esa noche nadie salió sola a ningún lado. Todas íbamos en grupos al baño, al comedor, a donde fuera. Nadie quería estar sola ni un segundo. El ambiente era tan pesado que se podía sentir. Era como si el aire mismo estuviera cargado de miedo y de algo más. Algo oscuro que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Cuando terminó el turno a las 6 de la mañana, salí de ahí corriendo. Ni siquiera esperé a Rosalba como normalmente hacía. Me subí a mi carro y manejé a mi casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, mi esposo todavía estaba dormido. Me metí a la cama junto a él y me abracé a él con fuerza. Necesitaba sentir algo normal, algo seguro. Esa mañana no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía sombras moviéndose. Escuchaba ese grito terrible que habíamos escuchado en la maquila. Sentía manos frías tocándome. Me levanté después de 2 horas de dar vueltas en la cama y le dije a mi esposo que tenía que hablar con él. Le conté todo. Absolutamente todo lo que había estado pasando en la maquila durante las últimas semanas. Los pasos, las voces, el llanto en el baño, el grito del edificio del fondo, la historia de Gabriela. Mi esposo me escuchó con la cara cada vez más seria. Cuando terminé me dijo que tenía que renunciar, que ningún trabajo valía la pena si me ponía en peligro, pero yo sabía que no podíamos darnos ese lujo. Acabábamos de pagar el enganche de los útiles escolares de los niños. Teníamos deudas que pagar. Necesitábamos mi sueldo. Le dije que iba a aguantar un poco más, que tal vez las cosas se calmarían, pero no se calmaron. Empeoraron mucho más. El jueves de esa misma semana pasó algo que me hizo darme cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Era como la 1 de la mañana. Yo estaba en mi estación trabajando cuando de repente sentí un frío intenso. No era el frío del aire acondicionado. Era un frío diferente, un frío que me caló hasta los huesos. Miré alrededor y vi que mis compañeras también lo sintieron. Todas se estaban frotando los brazos y poniéndose suéteres. Entonces lo vi.
Al final del pasillo que conectaba con el edificio del fondo, había una figura. Era la silueta de una mujer parada ahí, completamente inmóvil. Estaba demasiado lejos para ver su cara, pero podía distinguir que era una mujer delgada, de cabello largo. La figura estaba parada justo en el límite entre la luz y la oscuridad. Le di un codazo a Rosalba y le señalé. Ella miró hacia allá y se quedó pálida. La figura seguía ahí, sin moverse. Otras compañeras empezaron a darse cuenta, y todas mirábamos hacia el pasillo. La supervisora Norma también volteó, y cuando vio la figura, dejó caer el portapapeles que traía en las manos. La figura empezó a moverse. Caminaba despacio hacia nosotras. Con cada paso que daba, las luces del pasillo se iban apagando detrás de ella. Era como si la oscuridad la siguiera, o como si ella trajera la oscuridad con ella. Todas empezamos a retroceder. Algunas compañeras gritaban, otras lloraban. El señor Héctor apareció corriendo de su oficina. Cuando vio la figura se quedó paralizado por un segundo. Luego gritó que todos saliéramos del área de producción, que fuéramos al estacionamiento. No hubo que decirlo 2 veces. Todas corrimos hacia la salida. Salimos en estampida, empujándonos, tropezándonos unas con otras. Yo no dejé de correr hasta que llegué al estacionamiento. Cuando me volteé a ver el edificio, vi que las luces del área de producción estaban apagadas. Todo el primer piso estaba completamente oscuro. Solo se veían las luces del segundo piso todavía encendidas. Los guardias de seguridad llamaron a la policía. Cuando llegaron, entraron al edificio con linternas y armas. Revisaron toda el área de producción. No encontraron a nadie. Las luces las pudieron encender otra vez sin problema. Todo parecía normal, pero ninguna de nosotras quiso regresar a trabajar esa noche. La empresa nos mandó a todas a casa y nos pagaron el turno completo. Dijeron que iban a investigar lo que había pasado, que iban a traer expertos, que iban a solucionar el problema. Pero yo sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estaba en esa maquila no se iba a ir con investigaciones ni con expertos. Al día siguiente llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. No me importó perder el bono de antigüedad ni el seguro médico. No me importó nada. Solo quería salir de ahí. Mi jefe trató de convencerme de que me quedara. Me dijo que iban a cambiar a todo el personal del turno nocturno al turno de tarde. Me ofreció más dinero, pero yo ya había tomado mi decisión. Doña Carmen también renunció, y Rosalba, y como 10 trabajadoras más. Todas las que habían visto la figura en el pasillo. Todas las que sabíamos que lo que había pasado no tenía explicación normal. La empresa tuvo que cerrar el turno nocturno por 2 semanas porque no conseguían gente que quisiera trabajar ahí. Pensé que con renunciar todo iba a terminar, que iba a poder olvidar lo que había vivido y seguir con mi vida normal. Pero estaba equivocada. 2 semanas después de renunciar empecé a tener sueños. Soñaba que estaba de regreso en la maquila, caminando sola por los pasillos oscuros. En los sueños escuchaba una voz que me llamaba. Era la misma voz que seguramente escuchó Gabriela hace 2 años. Una voz de mujer que decía mi nombre una y otra vez. María Elena. María Elena. Ven, los sueños eran tan reales que me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Mi esposo estaba preocupado. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía explicarle. No podía decirle que sentía que algo me estaba llamando de regreso a ese lugar. Hace una semana pasó algo que me dejó completamente aterrada. Estaba en mi casa durante el día, sola porque mi esposo estaba trabajando y los niños en la escuela. Estaba limpiando la cocina cuando escuché pasos arriba, en el segundo piso. Pensé que tal vez uno de los niños se había quedado en casa sin que yo supiera. Subí a revisar, pero no había nadie. Todas las puertas de los cuartos estaban cerradas tal como las había dejado. Bajé las escaleras y seguí limpiando. Pero los pasos continuaron. Esta vez sonaban más claros, más fuertes, como si alguien estuviera caminando justo arriba de donde yo estaba. Subí otra vez, y otra vez no había nadie. Esto se repitió 3 veces hasta que ya no aguanté más y salí de la casa. Me quedé afuera en el jardín hasta que llegó mi esposo. Anoche fue todavía peor. Estaba dormida cuando algo me despertó. Abrí los ojos y ahí, parada junto a mi cama,
estaba la figura. La misma figura que había visto en la maquila. La silueta de mujer con cabello largo. No podía ver su cara porque estaba en sombras, pero sabía que me estaba mirando. Sentí ese mismo frío intenso que había sentido aquella noche. Quise gritar pero no me salía la voz. Quise moverme pero estaba paralizada. La figura se inclinó hacia mí, acercándose más y más. Y entonces escuché la voz. Esa voz susurrando mi nombre. María Elena, tienes que volver. Tienes que ayudarme a salir. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y recé. Recé como nunca había rezado en mi vida. Cuando volví a abrir los ojos, la figura había desaparecido. Pero el frío seguía ahí. Y la sensación de que alguien me observaba no se fue. Hoy en la mañana recibí una llamada. Era de la maquila. Querían saber si yo estaba interesada en regresar a trabajar. Dijeron que habían limpiado el edificio del fondo, que habían cambiado todas las luces, que habían puesto más seguridad. Dijeron que todo estaba mejor ahora y que me pagarían el doble si volvía. Colgué sin responder. Pero durante todo el día no he podido dejar de pensar en esa llamada. Es como si algo me estuviera jalando hacia allá. Como si una parte de mí quisiera regresar aunque sé que no debo. Es la misma sensación que debió sentir Gabriela aquella noche hace 2 años. Esa necesidad de ir, de buscar, de encontrar lo que sea que está ahí. Anoche volví a soñar con la maquila. Pero esta vez el sueño fue diferente. Yo estaba en el edificio del fondo, en el 3er piso. Las luces parpadeaban. Y ahí, en una esquina oscura, vi a Gabriela. Reconocí su cara por las fotos que salieron en los periódicos cuando desapareció. Estaba pálida, con los ojos vacíos y me extendía la mano. Decía, ayúdame. Por favor, ayúdame. No puedo salir sola. Me desperté llorando. Mi esposo me abrazó y me preguntó qué me pasaba. Esta vez le conté todo, incluyendo los sueños y la figura que vi junto a nuestra cama. Él quiere que vayamos con un sacerdote, que bendigamos la casa, que busquemos ayuda. Pero yo sé que nada de eso va a funcionar, porque entiendo ahora lo que está pasando. Lo que sea que atrapó a Gabriela en ese edificio hace 2 años, ahora me quiere a mí también. O tal vez Gabriela misma, atrapada y sola en ese lugar, está tratando de traer a alguien más para que la acompañe, para que sufra lo mismo que ella está sufriendo. Y lo peor es que siento que eventualmente voy a tener que ir. No porque quiera, sino porque esa fuerza, esa voz, ese llamado, se está volviendo cada vez más fuerte. Cada día me cuesta más trabajo resistir. Cada noche que pasa, siento que me acerco más al momento en que ya no voy a poder decir que no. Esta mañana mi hija pequeña me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que anoche vio a una señora parada junto a mi cama. Una señora con cabello largo que me miraba dormir. Le pregunté cómo era la señora, pero mi hija solo dijo que estaba muy triste y que le daba miedo. Ahora sé que no solo me está pasando a mí. Sea lo que sea, está afectando a mi familia. Y no puedo permitir que mis hijos sufran por algo que yo traje a esta casa. He tomado una decisión. Esta noche voy a regresar a la maquila. Voy a entrar al edificio del fondo. Voy a buscar a Gabriela o lo que sea que está ahí. Voy a enfrentar lo que me está llamando. Porque si no lo hago, sé que esto nunca va a terminar. Sé que esa cosa va a seguir acechando a mi familia hasta que obtenga lo que quiere. Mi esposo no sabe de mi decisión. No se lo voy a decir. Esta tarde escribí una carta explicándole todo y la dejé escondida en mi cajón. Si no regreso esta noche, eventualmente la va a encontrar. Así va a saber lo que pasó. Así va a saber por qué tuve que ir. Son las 8 de la noche. En 2 horas voy a manejar hasta la maquila. Voy a esperar a que no haya nadie y voy a entrar. No sé qué voy a encontrar ahí. No sé si voy a poder salir, pero tengo que hacerlo. Por mi familia, por Gabriela. Y tal vez, solo tal vez, para finalmente entender qué es lo que está pasando en ese lugar. Si alguien lee esto y yo no regreso, por favor no vayan a buscarme a esa maquila. No entren al edificio del fondo. No escuchen las voces que los llamen. Porque una vez que entras, una vez que respondes a ese llamado, ya no hay forma de salir.
La oscuridad de ese lugar no te suelta. Te atrapa, te consume y te convierte en parte de ella, esperando eternamente a que llegue alguien más. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer y que proteja a mi familia de lo que sea que vive en esa maquila.